Mateo capítulo 14. Y hoy el Señor nos bendice con una palabra titulada Una vida sobrenaturalmente normal. Una vida sobrenaturalmente normal. De acá hasta el 28 de octubre, que es el nuevo plazo que tenemos 48 días para los plazos financieros de lo que yo les expuse hace 8 y 15 días. Sigamos orando y sigamos ayunando, iglesia. El Señor se puede glorificar. Como yo lo decía creo que fue hace 8 días, eh, dentro del optimismo y la fe que nosotros teníamos, Dios se movió y ya pasamos el 50% de lo que nos vale este auditorio, que eso ya es mucho decir. Entonces, ayuden mucho en oración hacia mí, por sabiduría para saber cómo conducirme. Y de aquí hasta el 28 de octubre tenemos 48 días, creo que son, en los cuales la iglesia va a estar en ayuno, va a estar en oración. Eh, Voy a dar una explicación que yo creo que no debo dar, pero voy a darla. Yo no quiero escuchar a nadie que me diga, por ejemplo, pastor, yo después de las 6 de la tarde ayuno y no como más hasta el otro día a las 6 de la mañana. Son cosas que uno, pues pueden llegar a pasar en este mundo de maravilla, pero eso no es un ayuno serio, ¿no? O sea, yo después de las 5 o 6 de la tarde, pastor, no como más, no, antes está siendo muy saludable no comer en las noches. Entonces, hagan el ayuno que Dios les muestre, tomen un día, 7 por 7, 49. O sea, tenemos casi 7 semanas para poder llegar a esa meta. Si querés, coge un día. O sea, que vos digas de aquí para adelante, todos los lunes yo voy a ayunar. Por ejemplo, para que no se te pierda, para que te quede más fácil. Yo hago mercado el miércoles, entonces el siguiente día después de mercado, que es el jueves, ese día voy a ayunar. Entonces, el ayuno que Dios te muestre, pero sí hagámoslo, iglesia, porque yo entiendo que este derrotero vamos a pasarlo únicamente en ayuno y en oración. Gracias, como les dije ese día, a todas las personas que siembran dentro de la iglesia, porque eso es lo que permite que nosotros podamos como cumplir con los compromisos económicos. Y eh, Mateo capítulo, yo les dije 14, les mentí. No, mentira, sí es el 14, no les mentí. Listo, yo voy a leer un texto, iglesia, y el título de Una vida sobrenaturalmente normal es porque nosotros nos aterramos de lo sobrenatural en la Biblia, pero el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos normalmente sobre esa sobrenaturalidad. Por eso el título. Nuestra vida tiene que llegar a ser una vida sobrenatural, movida en milagros. Y yo le digo una cosa sin hablar bien de esta iglesia, porque si yo hablo bien de esta iglesia, estoy como hablando bien del pastor de esta iglesia que soy yo, y no me interesa. Pero nosotros siempre nos hemos caracterizado por la sobrenaturalidad en Dios. Y yo he intentado manejar el tema de esa manera. Yo estoy muy convencido, pero muy convencido, que, bueno, estoy muy convencido porque lo experimenté. Cuando yo dije, cuando yo le expuse a algunas personas lo que Dios había colocado en mi corazón para este tiempo de la iglesia, para este local, es una locura. Pero yo siempre me he movido en fe. Perdón que yo cuente esto. Yo estaba en la casa de Lucita, de Lucillanet Sosa, estaba en una visita con ella y estábamos hablando de cómo iba el asunto del templo, pero sin nada, sin plata, sin nada. Y ella puede testificar. Yo le dije, hija, yo creo que nosotros abrimos en marzo. El 5 o el 12 de marzo empezamos la iglesia, pero yo no sabía nada de la vida. Y empezamos el 12 de marzo. Pero en un movimiento de fe, porque la sobrenaturalidad tiene que ver no con lo que nosotros podemos hacer, sino con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por eso lo primero que vos tenés que quitar de tu vida es la limitación. Y yo siempre tuve en mi corazón algo. Cuando Dios me habló de este lugar, yo empecé como a compartir con algunas personas y, y naturalmente la gente piensa que esto es un asunto de locos. Claro, porque esto es un asunto de locos, iglesia. O sea, tener una proyección que estamos pensando en los bloques de apartamento del frente, que estas personas puedan conocer de Cristo,
que este no es el barrio más rico de la ciudad, porque yo nunca soñé con tener un local en un lugar de barrio de ricos, ¿sí me entiende? Y no es que los ricos no necesiten de Cristo, pero esto es una muy mala iniciativa. ¿Dónde ponemos la iglesia? ¿En un lugar donde haya gente de plata? No, yo creo que la iglesia tiene que estar en los barrios de más necesidad. Eso es lo que pienso yo. Entonces mi motivación nunca fue ni colocar la iglesia, porque bueno, no la pongo yo, la pone el Señor, pero mi oración nunca iba direccionada a gente que tenga dinero, a este tipo de cosas, no, porque al final el que sostiene la obra es el Señor. Pero esto que usted está viendo hoy hace parte de una vida sobrenaturalmente normal. Y yo le comentaba a la gente de este proyecto sobrenatural, porque para nuestras finanzas, para nuestra capacidad financiera, esto es una cosa sobrenatural. Pero yo lo contaba como normal. Y yo veía la cara de la gente, que la gente decía como que, bueno, pastor, yo oro por usted, pero ay, Dios mío, ay, pastor. O sea, la gente como que me decía, no, yo recuerdo algunos hermanos muy fuertes, y sin permiso, Miriam, Rosarito, Gilma Omaida, el hermano Raúl Laureano, pastor, vamos para adelante. Yo recuerdo algunos así. Pero yo cuando comentaba esto y yo decía el valor de esto, la gente me miraba y yo creo que la gente tenía en su cabeza como que, pastor, entregamos el local pasado, que era 5 veces más pequeño que esto, porque no podíamos pagar el arriendo. Han pasado 3 años de pandemia y usted nos dice que Dios le habló a su mente y a su corazón que vamos a tener un local 5 veces más grande, que vale cientos de millones de pesos. O sea, yo creo que la gente decía, voy a hablar con yo no sé quién, porque yo creo que el pastor está consumiendo algo raro. O sea, yo me imagino la mente de los hermanos, pero al final de la historia, Dios demuestra que cuando nosotros naturalmente empezamos a caminar en su sobrenaturalidad, el asunto funciona diferente. Iglesia, perdón que haga la introducción de esta manera incluso antes de leer el texto bíblico. Dejemos de llamarle milagros a cosas que nosotros con nuestro propio sueldo podemos hacer. Eso no es un milagro. Eso es esperar hasta que te llegue el cheque de la pensión. Eso es esperar hasta que te pague la empresa, sacas y compras. Ejemplo, no sé, bueno, esto. Para la honra y gloria del Señor Jesús, Dios hizo un milagro y me compré un teléfono, ¿no? Esto lo entregan con la cédula, ¿no? ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? O sea, no es un milagro que yo tenga un teléfono. Esto lo puedo comprar. Esto lo puedo fiar por cuotas. No se necesita mucha fe para comprar un teléfono. No se necesita mucha fe para comprar un televisor. Ay, no, testificamos que compramos un televisor muy grande para nuestra casa. Eso no es un milagro. Eso es que trabajas, que sos juicioso, que tenés un buen data crédito o sos triple A y te entregan créditos. Eso no es milagro. Dejemos de colocar la palabra milagro, poder y contundencia de Dios en cosas que usted y yo podemos hacer en nuestras fuerzas. Dios no está para eso. O sea, el Dios que usted recibe de la predicación, el Dios que yo le predico, es el que abre los mares, el que levanta a los muertos, el que sana las enfermedades. Esos son milagros. Pero milagros es comprarse un carro o una casa. No, hermanos, eso no es un milagro. Eso es que usted se organiza en sus finanzas y lo puede comprar. ¿Estoy siendo claro hasta este punto? Mira, si nosotros como iglesia no pasamos la sobrenaturalidad de Dios a la naturalidad de nuestra vida, nunca vamos a poder acceder a lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Nunca vamos a poder hacerlo, porque le estamos llamando milagros al televisor, a la casa y al carro, y eso no es un milagro. Hay cosas que usted va a recibir hasta por herencia. O sea, tener una casa ahora es que si tus papás dejan una casa, como hijos te corresponde parte de esa casa. Sin necesidad de orar, esa casa ya es tuya. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? Entonces, ¿por qué no meter la contundencia de Dios para cosas que sí se necesita la contundencia de Dios? ¿Por qué nuestros hijos tienen que estudiar la carrera que el papá puede pagar? Entonces, ¿por qué no metemos a Dios en ese asunto? Hijo, ¿usted qué quiere? Medicina, arquitectura, mecatrónica. No, hijo, metas a hacer cualquier cursito por ahí a cualquier instituto, porque es que yo no tengo plata. ¿Y quién dijo que es con tu plata? ¿Estoy siendo claro con el ejemplo?
Mamá, me quiero especializar. No, 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 para eso no hay plata. No toca empeñar el carro. Pero ¿quién dijo que tenías que empeñar? O sea, ¿no es más fácil serle fiel a Dios y creer a sus promesas y que Él haga el resto? O sea, ¿por qué te limitas por este tipo de cosas? Entonces, hoy en día tenemos dentro de la iglesia gente que puede vivir sobrenaturalmente viviendo naturalmente. ¿Por qué? Porque estudian la carrera que el papá puede pagar. Porque se meten a la universidad que el papá y mamá pueden pagar. Porque se meten al carro que el sueldo dice que pueden pagar. ¿Quién dijo que el banco te pone las cuotas? Las cuotas las pone el cielo. Yo lo que menos hago cuando voy a comprar mis cosas es saber lo que me dice el banco. Sí. Último ejemplo y pasamos a la lectura bíblica. ¿El banco no te limita tus sueños? Cuando usted va, lo primero que le piden es su número de cédula, ¿sí o no? Y le dicen, con su número de cédula se le pueden prestar tantos millones. ¿Me estoy equivocando o es cierto? O sea, o le crees al banco o le crees a Dios. Y no es irresponsabilidad, es fe. O sea, ¿por qué el banco tiene el poder de decidir tu nivel de prosperidad? ¿Por qué el banco o la sociedad tiene el poder de decidir tu estilo de vida? O sea, ¿no es mejor que lo defina la Biblia? O sea, ¿de cuándo acá la sociedad es que dice cómo la iglesia tiene que vivir? Eso no puede pasar. En una iglesia que viva la sana doctrina de Jesucristo, nosotros tenemos que hacer que las cosas naturalmente pasen, pero viviendo cosas sobrenaturales. Es que Dios no se bajaba del cielo para hacer cosas rutinarias. Dios se bajaba del cielo para abrir el mar rojo, para abrir el Jordán, para resucitar a un muerto. Él se bajaba para eso, para multiplicar la comida. Él se bajaba para eso. El resto de las cosas, lo pueden hacer en la tierra los mortales. Pero cuando Dios interviene, interviene de forma sobrenatural. O sea que si tu mente y tu corazón son naturales, no puedes aspirar a la sobrenaturalidad de Dios. Lo primero que tiene que haber es un cambio de mentalidad. Pasar esta vaina natural al cassette sobrenatural. No lo vas a poder hacer. Entonces pasas por enfrente de una casa y decís, ay, ¿yo cuándo tendré esa casa? No, con lo que yo me gano eso ni trabajando 3 vidas, pastor. Ay, ay, es que yo los veo y me da ganas de mechonearlos en el nombre de Jesús. ¿Está quedando claro hasta ahora? No es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con tu sueldo, no es con tu capacidad. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Y usted aquí el domingo se me emociona sentado en el culto. ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero salite de esa puerta y viene toda la sociedad a decirte que no es posible. El chiste es sacar las predicaciones de acá de la iglesia y colocarlas en práctica por fuera de esa puerta de vidrio. De eso se trata. Si no, va a quedar en mensajes muy bonitos dentro de la iglesia, pero en frustración por fuera de la iglesia. Y no se trata de eso. ¿Por qué cuando vas a comprar casa lo primero que haces es irte para un banco a que te limite? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no decís, Señor, ¿tú qué me quieres decir hoy? Y lees la Biblia, hay una promesa bíblica y con esa te vas. En estos días el Señor, perdón que haga esto tan largo, si quiere predicamos nomás la mitad y en 8 días la otra mitad, pero esto es necesario decirlo. En estos días yo recordaba a través de Andrés y de Jenny la promesa con la cual Dios me dijo que me metiera a hacer este negocio. Voy a ser muy honesto. En una interpretación un poco como hasta rara. Porque nosotros somos honestos, lo que dice Isaías 55, lo de comprar sin dinero, es un texto más espiritual que físico o monetario. Si somos si somos correctos en la interpretación bíblica, sí, ahí están hablando de cosas físicas en el primer versículo, pero después todo lo que son los pensamientos de Dios diferentes a los tuyos, ahí están hablando del espíritu, no de plata, para ser honestos. Pero yo leo ese texto y con ese texto me meto a negociar con los dueños de esto. Yo necesité una palabra, no millones de pesos en el banco. Una palabra. Entonces, si quieres hacer algo con tus hijos, con tu salud, con tu prosperidad, con tu casa, con tu carro, con el estudio, ¿por qué no lees la Biblia para que Dios te dé una promesa bíblica y bajo esa promesa bíblica empiezas a caminar? ¿Por qué lo primero que haces es ir a que te limiten? Si tienes un sueño y lo cuentas a alguien, muchas veces ese alguien lo primero que hace es limitarte.
¿Y usted aspirando a eso? Maduro es ridículo. Lo primero que hace muchas veces la gente, aún más cercana, es decirte que si estás fumando marihuana, te dicen, usted mínimo está drogado. O sea, ¿cómo vas a aspirar a eso? Mira la edad que tenés. O sea, no tenés estudio, ya sos muy viejo, no tenés plata, el banco no te presta, y Dios desde el cielo diciendo, pero ¿por qué no claman a mí? ¿Pero por qué no me consultan a mí? ¿Por qué la primera palabra la tiene tu familia? ¿Por qué la primera palabra la tiene el banco? ¿Por qué la primera palabra no la tiene Dios, hombre? Y yo me fui pinchado con mi Isaías 55:1 a negociar con los dueños de esto, pero pinchadísimo. Parecía rin rin renacuajo, tieso y majo, así me fui. Y recuerdo a los dueños de esto, que algunos por ahí les he comentado, venga, don Américo, ¿y usted cómo me va a pagar? Me decían los dueños de esto. Yo soy un pastor, tengo fe y le voy a pagar. Yo pero agrandadísimo con mi Isaías 55:1. Así funciona. Entonces hoy en día, para la honra y gloria del Señor, vamos en más del 50% de pagar este local, pero no ha sido porque yo tenía el dinero. No, Señor. No ha sido porque yo tenía el dinero. No, no. Ha sido, ¿sabe por qué, iglesia? Porque hemos decidido creerle al Señor. Y eso es más importante que tener el dinero. Creerle al Señor es más importante que tener el dinero, es más importante que tu salud. Leemos por favor Mateo capítulo 14, tenga la amabilidad. Mateo 14, andate al versículo 22. Un texto muy conocido y cortico. Leemos en la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, el 14:22 de Mateo, ¿lo tienen? Amén. Amén. Enseguida el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche el Señor Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida el Señor Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron ¿cómo? Sanos. Varias apreciaciones acerca de este texto. Ay, Dios mío. Cuando uno piensa en una vida sobrenaturalmente normal o cotidiana o rutinaria, uno tiene todo el derecho en pensar en cosas sobrenaturales. Pero pensar en cosas sobrenaturales no saca de la ecuación que algunas veces sobrenaturalmente nos va a ir mal. Hagamos la pregunta: ¿el hecho de que tengas a Dios en tu corazón quiere decir que todo te va a salir bien? No.
Cuando empezó la pandemia tuve que hablar con un amigo mío y tuvimos, bueno, él tuvo conmigo, tuvimos como una, no sé si fue una discusión, pero fue sobre un tema acerca de la pandemia. Porque cuando recién empieza la pandemia, empieza toda esta gente sin estructura a acelerarse, a confesar cosas que ni Dios, que solo Dios sabe. No sé si me hago entender. Cuando recién empezó la pandemia, pues entonces, a ver, textos bíblicos que auspicien eso. Aunque espada de castigo o pestilencia se levantase, no tocarán tu morada. Entonces, claro, entonces como nosotros somos cristianos, el COVID-19 no nos va a dar. Algunos decían. Y cuando eso empieza, pues gente sin estructura bíblica, yo empiezo a decirle a la gente, oiga, venga, dejen tanto cuento. Que cuando pasaban, o sea, la única cosa, o sea, malinterpretando unas cosas horribles. Cuando Moisés toma pues y pinta los dinteles de la casa y que por ahí no pasó la peste, recuerda, pero esto era otra cosa que era únicamente específica para Faraón. De resto, todos los hijos de Dios pasan por todas las crisis. Hagamos la pregunta por regla de tres. ¿El profeta Elías predijo la sequía, sí o no? ¿Y a él también se le fue el agua, sí o no? Pues claro, porque los hijos de Dios pasamos por medio de lo que profetizamos. O sea, Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra, ¿cierto? Y él estaba junto a un arroyo. ¿Y qué le pasó al arroyo? Se acaba la discusión. El que profetiza pasa en medio de la crisis. Eso es Biblia pero aplicada. Entonces yo le decía a mi amigo, mira, deja de decir tanta cosa que a los pastores y los hijos de Dios no les va a dar COVID, que porque que eso es una mala interpretación bíblica. Y bueno, el Señor dispuso hasta grandes hombres y mujeres de Dios perdieron la vida por la pandemia. O sea, muchos pastores, muchas pastoras, mucha gente cristiana de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 años se fueron con la pandemia. O sea, el hecho de que vos tengas a Jesús en tu corazón no quiere decir que no te vaya a pasar nada malo. Cosas malas te pueden llegar a pasar. ¿Es eso cierto, sí o no? Entonces, cuando uno ve una vida extraordinariamente normal, se encuentra que en este punto el Señor Jesucristo viene con muchas presiones en su vida, pero no por tener presiones en su vida renunció. El primer punto de predicación es una frase, no te detengas, con la palabra resiliencia. La primera palabra es resiliencia, la que vamos a analizar hoy. A ver, desde la parte psicológica, la palabra resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, accidentes, etcétera. Por lo tanto, una persona resiliente es aquella que aprende de las situaciones adversas que vive y es capaz de ver su lado positivo. Sinónimos: capacidad de adaptación, flexibilidad, resistencia, elasticidad, fortaleza y solidez. O sea, esas son características inherentes en una persona resiliente. Y el Señor Jesús lo que sí tenía era que era resiliente. Voy a pasar todo esto que dije técnicamente a un lenguaje más como me gusta a mí. Si nosotros queremos los milagros que hacía el Señor Jesús, tenemos que tener la berraquera que tenía el Señor Jesús. Del Señor Jesús se piden los milagros, no los sacrificios. Del Señor Jesús se pide la parte bonita, el éxito, lo que trae el aplauso, no los sacrificios, no el trabajo secreto. A ver, el Señor Jesús en este momento de la historia es rechazado por la gente de su propio pueblo. Después asesinan a un familiar, primo hermano de él, que es Juan Bautista. Después trabaja en la alimentación de 25 a 35 mil personas. Es lo que antecede a esto que estamos narrando. Y después de eso, aún así, tuvo el tiempo para poder caminar sobre las aguas y adoctrinar a Pedro. O sea, el Señor Jesús en nuestra época hubiera dicho que le cayó la roya. ¿Ustedes recuerdan que él va a Nazaret y no tiene éxito? Que no hay profeta en su tierra. Eso está pasando en el capítulo inmediatamente anterior. Y después de eso, el Señor Jesús, cuando es rechazado de su pueblo, le matan a un primo de él que es Juan Bautista. En estos días una familia que amo mucho, que es la familia Ramos en Cali, tuvo el fallecimiento del padre de familia, yo le decía papá, y dan algunos días para que estén en la casa pasando el duelo y el luto con sus familiares. Al Señor Jesús le matan a Juan Bautista ya,
y empieza a caminar y tiene que hacer la multiplicación de los panes y de los peces. Ya, sin duelo, sin luto, sin psicólogo, sin psiquiatra, sin Duque Linares, sin inhalo y exhalo, nada de eso. ¿Mataron a mi primo? Sí. ¿Hay muerto un familiar? Sí. ¿Tengo el corazón vuelto nada? Sí. Pero toca seguir trabajando también. La capacidad resiliente del Señor Jesús es lo que como iglesia primero debemos tener si queremos tener su éxito ministerial. Y el Señor Jesús la complicó feísimo. Él dijo que íbamos a hacer cosas menores, igual o mayores que Él. No, nos complicó la vida feísimo. Porque uno ve a este Señor Jesús y dice, o sea, y cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Reitero, el Señor Jesús va a Nazaret, a su pueblo, donde nació. Y Él dice, hermano, si yo he hecho milagros en las otras partes, Nazaret lo voy a explotar con milagros. Fue la población donde menos milagros hizo. O sea, donde la gente más tenía que apoyarlo, fue donde el Señor Jesús peor fue rechazado. Después, bueno, sale de ese rechazo, ¿no? Por si algún día usted se ha sentido rechazado. Y empieza a caminar y asesinan a un familiar, por si algún día usted ha perdido un familiar. Y después de eso tiene que trabajar, porque alimentar de 25 a 30 mil personas no es sencillo. Y después de eso tiene que despedir como a la multitud. Él manda a sus discípulos adelante y se queda despidiendo a la multitud. ¿Qué es lo que te intento decir con esto? Y es una pregunta, ¿quién te enseñó a rendirte tan rápido? Porque la Biblia no fue. O sea, ¿quién te enseñó a tirar la toalla? ¿Quién te enseñó a decir que no podías más? Porque el ejemplo que yo veo del Señor Jesús acá es lo que le ha pasado a muchas personas, pero solo esta vez le pasó a Él. No creían en Él y lo rechazaron en su pueblo, la muerte de un familiar, trabajar hasta el cansancio, y aún así tiene la capacidad de seguir trabajando. ¿Somos máquinas? No. Pero espiritualmente Dios nos llama a ser resilientes, sí. Iglesia, mire, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que adaptar a nuestra vida, si queremos gozar de los milagros de Dios, es la capacidad resiliente en el ser humano. Es lo primero. Porque Dios no puede moverse con gente floja. Dios no puede moverse con gente que abandone. Dios no puede moverse con gente que se canse muy rápido. No hablo del cansancio físico, usted me está entendiendo muy bien lo que le intento decir, porque todos nos cansamos. La primera palabra es resiliencia. La segunda palabra es lógica, pero como te la voy a predicar va a ser muy ilógica. El segundo punto de predicación tiene que ver con cambiar tu lógica. Y lee conmigo Mateo 14:22. La palabra del Señor dice, enseguida el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerda todo lo que el Señor Jesús tiene. Todos los grandes teólogos y estudiosos de la palabra dicen que el Señor Jesús iba al monte a orar, pues por lo que había pasado con su primo Juan Bautista. O sea, asesinan a un familiar, él se va al monte a solas. Él dice, muchachos, váyanse ustedes adelante, yo voy al monte como a entregarle ese dolor al Señor. Cuando él va caminando a entregar ese dolor, pues usted sabe que pues los chismosos siempre han existido. Entonces lo vieron, dijeron, ay, este es Jesús. Y él iba con ese dolor y le tocó, pues bueno, venga, le multiplico la comida, pues y está, eso pasó. Él despide a toda la multitud después de haberlos alimentado. Voy a hacer un paréntesis aquí que es de otra predicación. Nadie puede despedirse de tu vida si no se ha ido con algo de alimento, espiritualmente hablando, sino que eso es de otra predicación. O sea, el Señor Jesús los despide sin comida, o primero les da comida y los alimenta y después los despide. Les hago la pregunta por regla de 3. Las personas que algún día tienen contacto contigo, cuando se despiden, ¿se van alimentadas o más vacías después de la conversación contigo? Tiene que ser que se vayan alimentadas, si no, no funciona.
Cada conversación de los hijos de Dios hace parte de otra predicación, y perdón que me meta allá, tiene que ser intencional. Ay, pastor, pero es que mi familia no conoce de Cristo, no quieren ir a la iglesia. Y cuando tenés la posibilidad de hablar con ellos, hablan del reality, de Karol G ahora con otra pareja. Y Shakira le dio duro a Piqué con esa canción, pastor. Y Shakira es una dura, pastor. ¿Qué hacemos pues? ¿En serio? ¿Qué hacemos en serio? La gente que tiene un contacto contigo, cuando se despiden de ti, se van alimentados en su espíritu. El domiciliario que te lleva al domicilio, a la casa, se va con algo de Dios de tu casa después de que recibes la comida. Cuando te bajas del taxi, el taxista se baja con algo de Dios. Un día yo ese día, ¿por qué no tenía el carro? Bueno, no sé por qué no tenía el carro. Yo venía en taxi para este lugar. Y cuando me monté en el taxi para este lugar, me hablaron de una mujer que también venía para este lugar y que lo trajo a Biblia desde la puerta del apartamento hasta acá. Sin que me dijeran, yo dije, esa es Miriam Ramírez. No, yo sabía, pero yo no sé por qué. Yo por qué vine en taxi. No sé por qué, yo no sé por qué vine en taxi a este lugar. Y yo me subo en el taxi y le dije, ve, ¿conoces la normal femenina? No, claro, llévame kilómetro con 40, kilómetro 400 más adelante de la normal. Voy a una iglesia de Tunja, dice grande. No, en estos días, un domingo, llevé a una que va para allá también. Esa señora, desde que se subió, empezó a predicarme el evangelio. Yo no pregunté el nombre. Y dijo, era una como bajita ella. Yo dije, no, esa es Miriam. ¿Quién más va a ser? Yo me bajo del taxi, el taxista tiene que irse con algo de alimento. Yo voy a la plaza de mercado, el placero o el que me vende tiene que irse con algo de alimento espiritual. Entonces, ¿tú crees que la gente no conoce de Cristo es porque odian las iglesias cristianas y a los pastores? No, es porque tú te callas la boca y no hablas lo que tienes que hablar. Claro que sí. Cerremos ese paréntesis. Entonces, el Señor Jesús sube al monte, dice Mateo 14:23. Él despide la multitud y sube al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Te diste cuenta que el Señor Jesús, cuando tenía más problemas, orientémoslo de esta manera: cuando tú estás cansado, ¿qué haces? Lo lógico, descansar. Cuando nosotros estamos cansados, ¿qué hacemos? Cuando el Señor Jesús estuvo cansado, ¿se fue a dónde? Hay diferencias. Y nosotros nos hemos dado hasta unas licencias para decir, hoy no quiero nada con nadie, hoy estoy aburrido, a mí que no me hablen, hoy apago ese celular, a mí que no me frieguen hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy me levanté mal, hermano, que no me hablen, que me encierro en mi habitación. Hemos creído que tenemos como algunas licencias para aislarnos. El Señor Jesús, cansado, se mete a orar y se conecta espiritualmente. Nosotros, cansados, nos desconectamos, y es por eso donde vienen las depresiones. Claro que sí. Claro que sí. Cuando sientes que el mundo se te viene encima, si no accedes a una conexión espiritual, caes en depresión. El Señor Jesús, con todo lo que tenía que soportar, es maravilloso. Creo que es el evangelio, no sé si es Marcos o es Lucas el que le da el énfasis al espíritu, que el Señor Jesús, todo lo que hizo en el evangelio era algo más o menos así: sinagoga, desde que lo dedicaron; sinagoga, un milagro; templo, milagro; monte, milagro; monte, milagro; monte,
escoge sus discípulos, monte, camina sobre el agua, monte, sana a los enfermos en Genezaret, monte, tal cosa, sinagoga, hacía un milagro. O sea, el Señor Jesús siempre, o sea, antes de hacer un milagro, antes de hacer algo en perspectiva muy grande, estaba o en la sinagoga o en el monte orando, siempre. ¿Sabes cómo escogemos nosotros lo que hacemos? Porque a una tía le funcionó. ¿Oración? No, pastor, no es necesario la oración, pastor. A mi tío Joaquín le funcionó, pastor. Eso nomás es buscar una avenida principal que por ahí pase y yo no sé qué tal cosa y todo eso, colocamos un cartel, eso hacemos, yo no sé qué, pastor, y empezamos y Dios te dijo que sí. No, pero a mi tío Joaquín le funcionó, pastor. El Señor Jesús, para elegir a los discípulos, se fue a orar al monte. Usted, para elegir su carrera, no ora. Dice cuál es la que más le gusta. Hay diferencias, iglesia. Usted, para elegir su esposo o su esposa, usted muchas veces no ora y no se mete al monte, sino si está bien papacito o mamacita. Estamos locos. Teniendo un arma tan poderosa como la oración, ¿dejamos relegado el poder del Espíritu Santo únicamente por tus gustos o tus caprichos? ¿En serio? Cuando usted está cansado, se aísla, se desconecta, se apaga, no quiere nada con nadie. Cuando el Señor Jesús tenía lo mismo que le pasa a usted, se metía al monte a orar. Entonces, debes encontrar la manera para que en el momento de tu crisis tengas una conexión espiritual. Y yo voy a ser muy frontal con esta información. Las crisis tienen que resolverse con intervenciones divinas. Porque si es una crisis, o sea, ¿qué significa crisis? Algo que con tus manos no puedes solucionar, por eso entras en crisis. Porque si lo pudieras resolver con tu plata, con tu sabiduría o con tu salud, no entrarías en crisis. ¿Estoy siendo claro con el ejemplo? O sea, ¿qué es una crisis? Algo que te supera financieramente. Por eso se dice crisis en la salud, crisis financiera, crisis, o sea, siempre que viene una crisis es porque tu cuerpo no es suficiente para poder atacar o combatir eso que te está pasando. ¿Eso sabes cómo lo resuelves? Con una intervención divina. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en meter cosas de la tierra cuando lo que se tiene que meter son cosas del cielo. Claro. Y siempre que usted mete las cosas del cielo, puede ser que lo tomen como tonto, que lo tomen como blandengue, como falto de carácter, como un tonto que se la deja montar. Porque esto de pedir perdón cuando no tenés la culpa, esto es para tontos, no es bíblico. Esto de colocar la otra mejilla, es que me humillen, pastor, no, es bíblico. Esto de llevar la milla, no una milla, la carga no una milla, sino 2 millas, es bíblico. Ay, tan pendejo, ay, lo cogieron de bobo. No, señor, usted está siendo bíblico. Y cuando usted abre o sea, cuando usted le da apertura a la Biblia, el Señor Jesús se mete. Lo que pasa es que nosotros queremos resolver cosas de manera terrenal. A nosotros nos gusta la venganza. Nos gusta hacerlo a nuestra manera. Y después, para que eso suene bonito, decimos en el nombre de Jesús. Ay, es que somos particulares. ¿Cuándo vas a pasar la ofensa por alto? ¿Cuándo vas a pedir perdón así no tengas la culpa? ¿Cuándo vas a hacer más de lo que te toca? Como diría Nixon Daniel Suárez Millán, uno que tuvimos aquí, Rosarito Jonathan se acuerda, el que no hace más de lo que se le pide no se merece más de lo que se gana. Y nosotros siempre queremos más haciendo lo mismo. Y más con más da más. El Señor dijo: al que más se le perdona, más se le ama. Y tiene que ver con eso. Si tú amplías tu capacidad, si amplías tu capacidad, si amplías tu capacidad, Dios te usa más en eso.
Pero hoy en día hay un discurso que se nos está metiendo en la iglesia y es hacer las cosas a nuestra manera y decir que Dios no existe porque no nos ayudó. Pero si no lo metes al principio de la ecuación, ¿por qué Él está obligado a ayudarte? En estos días yo me encontré con una persona que tiene una enfermedad y él sabe que yo soy líder de una iglesia, ¿no? Y me dijo, mire, si Dios existe que me sane. Le dije, más o menos así no funciona. Nada. O sea, más o menos así no funciona. Nosotros cuando vamos a entender, iglesia, que la lógica que nosotros utilizamos muchas veces es ilógica referente a lo que el Señor plantea. Hoy no quiero nada con nadie. En esos días que el Señor Jesús no quería nada con nadie, buscaba al Señor en oración. Y le cuento una cosa, porque hay veces en que es tanto el peso y tanta la opresión que no nos salen ni palabras para poder orar, pero el Señor Jesús buscaba y encontraba la manera. Tranquilos que a todos nos ha pasado. Esos días que no queremos hacer devocional, a todos nos pasa. Que no sabemos ni qué decirle al Señor, a todos nos pasa. Que nos sentimos tan criminales y tan pecadores y tan alejados de Él que nos da hasta vergüenza de dirigirle la palabra. A todos nos pasa. Y el Señor Jesús sencillamente encontraba la forma de poder comunicarse con papá. Por eso se fortalecía. Por eso se fortalecía. ¿Sabes qué puede hacer el diablo con un creyente al tener problemas o cargas en su vida que no se active espiritualmente? O sea, ¿sabes qué puede hacer el diablo? A mí me toca pasar recurrentemente por el puente de donde hace unos 4 o 5 años una mamá se tiró con su hijo en un viaducto del Tolima. ¿Ustedes vieron la noticia? Yo paso por ahí, regularmente paso. Y yo cada vez que paso por ahí me coge como una cosa porque yo digo, eso es ausencia de Dios, hermanos. O sea, eso es ausencia de Dios. Ahí se ve el autoritarismo. Ella podría tener todos los líos del mundo, pero llevarse también al hijo y tirarse de un viaducto con el hijo y matar al hijo, esto es un desastre. El hijo, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Ella podría tener muchos problemas y yo entiendo. ¿Sabes qué puede hacer el diablo con una persona que en sus momentos de flaqueza no esté conectada con Dios? Los hace que se suiciden y que se tiren de los viaductos. Por eso la gente tiene que estar llena de Dios. Tiene que estar llena de Dios. Y perdón que yo siga responsabilizándolos a ustedes y a mí. Pero ¿quiénes tenemos a Dios en el corazón? Nosotros. Y la gente muchas veces no se acerca a Dios porque nosotros no hablamos lo que tenemos que hablar, iglesia. Perdón, pero en una iglesia cristiana no únicamente predica el pastor, usted puede predicar con su estilo de vida, no de esta manera que lo hago yo. Pero usted puede predicar con su estilo de vida. Usted puede cambiar la vida de las personas con su manera de conducirse. Vuélvase buena persona. Respete las normas. Que la gente vea, llénese del Espíritu, ore. A los cristianos tiene que seguirle pasando lo que de antaño pasaba. Yo hablo con usted y siento paz. Eso tiene que pasarle a la gente bíblica. No sé por qué siento como la confianza de contarle mis problemas a usted, así no lo conozca. Eso tiene que seguirle pasando a la gente de la iglesia. Entro a su casa y siento paz. Eso tiene que seguirle pasando a la gente de la iglesia. Pero nosotros con Jesús lo dejamos guardado en el corazón, no lo exteriorizamos y la gente se sigue muriendo sin Cristo. ¿Estoy siendo claro con la idea? A Jesús hay que sacarlo y eso es combatiendo la lógica que nosotros tenemos. Nosotros con la predicación del Evangelio no tenemos que respetar para que nos respeten. Tenemos que ser irrespetuosos. Por eso hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuánta gente nos cruzamos por el camino que van a ir a coger un lazo y a suicidarse? Y usted siente como algo y usted dice como que, ay, no, yo mejor respeto para que me respeten. No, intervé en la vida de las personas.
ten la intencionalidad. Vuelvo al ejemplo. Entonces, cuando yo hablo con el taxista, yo le digo, yo sé quién fue la sujeta. Entonces empezamos a hablar y por rasgos llegamos a Miriancita. Yo dije, no, ella no se le escapa a nadie. O sea, yo sé. O sea, yo algunas veces llego a la casa de Miriancita y ya Miriam le ha predicado al celador porque el celador me dice. Entonces predica en los taxis, predica a los doctores, predica. Fatalicemos un poco el momento. ¿Usted cree que en el momento en que ese taxista que me dijo que había traído a una persona acá que de que la recogió en la casa, le predicó hasta aquí? Yo hago una pregunta, ¿usted cree que a ese taxista se le va eso de su mente alguna vez? Pues lo primero que hago yo al decirle que vengo para este lugar, él me dijo, yo ya sé dónde es. Un día llevé una señora y me predicó todo el camino. A ese man no se le olvida eso de la cabeza, no se le va de la cabeza. Y el día que ese muchacho se encuentre en una crisis, ¿sabe de qué se va a acordar? Pues que Miriam lo trajo a Biblia desde el apartamento hasta acá. Y en ese momento puede decirle, pues Dios no me ha acercado mucho a ti, no creo mucho en ti, pero una chiquitica me predicó, entonces bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y si lo ganamos para el reino de los cielos, ¿qué pasa? Todos ganamos. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que te intento decir? O sea, cambia tu lógica. Yo no le digo a nadie nada para que no me digan nada a mí. No, tienes que ser ofensivo si quieres. Con la predicación de la palabra no te puedes quedar callado. Y la tercera es crisis. Deme 5 minutos para hablarle de la crisis. De la crisis hay que aprender. Mateo 14, 28 y 29. Lee conmigo, por favor, Mateo capítulo 14. La palabra del Señor dice: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te das cuenta que hasta este punto en la vida de Pedro todo está bien? Hasta este punto a Pedro todo le está saliendo de excelente manera. Hasta este punto. Este es el inicio de la crisis. ¿Por qué es el inicio de la crisis? Porque para que una crisis inicie, pues todo tiene que estar bien. Es lógico, ¿no? O sea, uno cae en crisis es cuando tiene una regularidad en lo que sea, financiera, corporalmente o físicamente, emocional, de tu alma. O sea, vos estás estable, estás bien. ¿Y cuando caes en crisis? Cuando la vida se te alborota. Entonces, Pedro hasta este punto, todo lo tiene bien en su vida. Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira, ¿qué hacer en el momento de la crisis? Y literalmente usted y yo muchas veces no salimos de la crisis es porque no involucramos al personaje que tenemos que involucrar. Cuando Pedro cae en la crisis, lo primero que hace es decir, Señor, sálvame. Hagamos algunas preguntas por reglas de 3. ¿Pedro era dueño o heredaba de su papá una compañía mercantil pesquera? ¿Sí o no? Claro. De los 12 que estaban en esa barca, el pescador más experimentado, ¿quién era? Pedro. ¿Has visto algún pescador que no sepa nadar? ¿Sería la antítesis? ¿Cuál es el colmo de un pescador? No saber nadar. O sea, es por lógica, Pedro siendo el dueño de unos barcos pesqueros con su papá, Pedro siendo el pescador más experimentado de estos que estaban en la barca, es lógico que Pedro a su manera sabía nadar. ¿Por qué Pedro no nada y llama a Jesús?
No, pero yo puedo estar muy asustado en una piscina y yo nado. O sea, le comento pues que pues, yo dije, ay, tengo miedo, ay, recibe mi espíritu porque me morí. No, 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 pues tampoco. O sea, yo puedo tener mucho miedo, pero yo nado con miedo. Hago un paréntesis aquí. Aún en las películas, a los que les gustan las películas de tiburones, yo soy fanático de eso, no sé por qué. Como ese suspenso y meto brincos en la cama, ¡ay! Salió el tiburón, no, no, y yo estoy es por acá y ellos por allá. Pero mira, aún en las películas de tiburones, por más que haya susto, el que sabe nadar, sabe nadar. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Que la Biblia es clara en decir que tu manera tiene que estar por debajo de lo que el Señor Jesús puede hacer. O sea, Pedro era un pescador experimentado. Yo te aseguro que Pedro sabía nadar. Y Pedro, aún sabiendo nadar, no nada por sus formas, no nada a su manera. ¿Le pide ayuda a quién? Al Señor Jesús, porque así sepas, Dios sabe hacerlo mejor que tú. ¿Sabes qué es lo que está matando a la iglesia hoy en día? Mi manera. Yo lo hago a mi manera. Hombre, Pedro sabía nadar, pero Pedro no nadó. Pedro intervino, o sea, hizo que el Señor Jesús interviniera en su vida. Él tenía una manera de poder flotar, pues claro, era quitarse los vestidos estos y flotar. Pero Pedro decide renunciar a su manera y meter la manera del cielo. ¿Cuándo vas a entender que esto se trata de la manera del Señor Jesús? Así tú sepas nadar. De malas, para eso trabajo. Ay, iglesia, es que es mi plata, es que es mi vida. Yo hago lo que quiera. Ya tengo más de 18, dicen estos ahora que se están formando en la casa. O sea, con 18 ya se creen, pues, ay, no, pues. Yo soy mayor de edad, papá. Otras historias. Pero mira, así Pedro supiera nadar y tuviera su forma, él renuncia a su forma y mete la forma de Jesús. ¿Cuándo vas a empezar a meter la forma de Jesús en tu vida? Pedro sí enseña algo. Dijo, Señor, sálvame, yo sé nadar, tengo mi manera, pero prefiero la tuya. Entonces, en un momento de crisis, Pedro sí enseña que toca meter al Señor Jesús. ¿Sabes por qué muchas veces no solucionas tus crisis? Porque en los momentos de crisis no metes al cielo, metes la tierra. Ese es tu problema. La crisis se resuelve en ayuno y oración y con consejos bíblicos. Gloria a Dios por las personas que tienen experiencia en la tierra, los que nos puedan aconsejar, mi tía Juana que pasó por lo mismo, mi tío Joaquín que pasó por lo mismo, pero la intervención divina nunca será rebosada o nunca estará por debajo de lo que la tierra te pueda decir. Una palabra es lo que necesitas en el momento de la crisis. Y nosotros algunas veces neciamente nos vamos para donde el mejor amigo o la mejor amiga, y perdón que diga esto así, pero es la palabra y no le voy a quitar nada. Algunas veces recibimos los consejos del mejor amigo y la mejor amiga y no son bíblicos. ¿Y qué consejos te van a dar? Eso no sea pendeja, mi hijita, no se deje. Hágale usted lo mismo. Hágame el favor, esos diablos metidos en esos cuerpos tan bonitos. El problema es que cuando el cristiano tiene que meter el cielo, le encanta meter la tierra. Y seamos honestos. Usted cuando tiene una crisis o un problema o la ha embarrado, usted se va para donde la persona que sabe que le va a apoyar en su payasada. Pues no ves que el mejor amigo supuestamente está en las buenas y en las malas. Ese es el concepto que tenemos terrenalmente. Venga, le explico qué es un mejor amigo. Lea conmigo Mateo 14:31. Esto es un mejor amigo, léalo. ¿Alguien quiere leer Mateo 14:31 y 32 de los asistentes? ¿Alguien lo puede leer con voz así de trompeta?
Yayis, mi amor, pregunta: ¿Pedro todavía estaba en el agua o ya en el barco cuando el Señor Jesús lo reprende? En el versículo 31, Él le toma la mano, lo sube al barco y después lo regaña y le dice hombre de poca fe, o dentro del agua le dice hombre de poca fe. Dentro del agua. ¿Qué Señor Jesús tan malo? Ay, pastor, tras de caído, caerle. Ay, primero saquémoslo de la agüita, coloquémosle otra túnica, pobrecito. Bartolomé, trae jengibre. Marcos, miel. Felipe, miel tertos. Ay, iglesia. El Señor Jesús aquí parece hasta desalmado. Si hay una urgencia de, bueno, voy a acelerarte un poco el tema. Pedro le está pidiendo ayuda, es porque la necesita, creeríamos todos, ¿no? Primero. Y segundo, recuerda las temperaturas de este mar de Galilea en esa época, ¿no? Ustedes recuerdan que de día era una cosa de 40 a 50 grados centígrados. De noche, antes algunas personas creen que el mar estaba con... Los que intentan desvirtuar el milagro dicen que el Señor Jesús caminó sobre una capa de hielo. Recuerda que eso dicen algunos que intentan desvirtuar. ¿Por qué? Este es el único mar en el mundo que está como 220 y pico de metros por debajo del nivel del mar. O sea, este mar de Galilea tiene como 220, 240 metros por debajo del nivel del mar. Me explico. Buenaventura, Cartagena están al nivel del mar. Este mar, esta laguna, quedaba 200 y pico de metros más abajo. Esto era una cosa congeladísima. Entonces, confiemos en que Pedro está haciendo así, algo así. Se está muriendo del frío. Hago una pregunta. El Señor Jesús, ¿por qué no saca a Pedro rápido de esta agua tan inclemente? Por una sola razón. El Señor Jesús no está interesado en sacarte rápido de tu crisis, sino en que aprendas de ella. Nosotros cuando tenemos un problema empezamos a reprender en el nombre de Jesús, y yo me declaro, yo no sé qué, y yo no quiero, y yo no recibo, y yo rechazo, y yo toda esa cosa. Y yo creo que Dios dice: ay, estos se me cayeron de la cuna de pequeños, porque la verdad no funciona así. ¿Ustedes ven al Señor Jesús interesado en sacar rápido a Pedro del agua? El Señor Jesús no está ni interesado en sacar a Pedro rápido del agua. ¿Sabes cuál es el interés del Señor Jesús? Al parecer, Él lo tiene así tomado de la mano. Quizá hubo una comunicación visual, ¿no? Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin sacarlo. Es que si lo saca antes, no aprende. Si Dios te saca antes de tu crisis, de lo que te está dando a vivir, no aprendes. Tu afán es salir rápido de la crisis. El afán de Dios es que aprendas. El problema tuyo es que algo malo te pasa y empezás con esa reprendedera que te coge. Que yo reprendo, eso no es de andar reprendiendo, eso es de pasar el proceso. Dios demuestra acá que de nuestras crisis Él no nos quiere sacar rápidos, Él nos quiere sacar aprendidos. ¿De qué sirve salir de una crisis si no aprendes la lección? Coloquemos un ejemplo. Tienes una crisis financiera y sales rápido y no aprendes la lección. Unos meses o unos años adelante, ¿dónde vas a estar nuevamente? En crisis financiera. Tienes que aprender la lección de lo que la vida y Dios te dan a vivir. Pastor, es una cosa muy mala, aprende. Pastor, es escasez, aprende. Pastor, pero es que no me gusta, aprende.
Pastor, pero es que me causa dolor. Aprende. Pastor, pero es que no me gusta experimentar como esta sensación. No importa, aprende de tu crisis para que no vuelvas a repetirla. Nosotros estamos interesados en salir rápido de la crisis. Dios está interesado en que así la crisis sea un poco más larga, podamos aprender de ella, no sacarnos rápido. ¿De qué sirve sacar rápido a una persona? Yo creo que Dios dice, ¿para qué te saco rápido si al final vas a volver a llegar al mismo lugar? El Señor Jesús no le dijo a Pedro, hombre de poca fe, en la barca. Le dijo cuando Pedro estaba todavía sumergido en la crisis. Vámonos al final de la historia antes de orar. ¿Quién queda a cargo de la iglesia cuando el Señor Jesús es crucificado, muerto y resucitado? ¿Ustedes creen que aprendió la lección o no? Voy a decir algo por lo cual usted no me va a amar. O sea, usted no me va a amar con lo que le voy a decir. Pero así le suene raro, disfrútese su crisis y aprenda de ella. Es la única manera de no volver a caer en lo mismo. Es la única manera, iglesia. El Señor Jesús en este texto bíblico parece hasta un mal líder. Pedro podía llegar a pensar, me va a sacar antes, no me va a decir nada, me va a consentir. Dejemos la bobada. Nosotros algunas veces nos equivocamos, viene la consecuencia de la equivocación y nos enojamos porque nos regañan por la equivocación. Ay, pero téngame paciencia y entienda que. O sea, ¿qué tuvo que entenderle el Señor Jesús a Pedro? Él necesitaba formarlo, no apapacharlo, chocholearlo, consentirlo. Él no necesitaba esto, necesitaba formarlo. Pedro estaba en crisis, sí. Y acepta que el Señor Jesús le diga lo que tiene que decirle. Y Pedro no se deprimió. ¿Pedro cambió iglesia por eso? No, hermano. Que el Señor nos ayude a madurar. Y ustedes saben que conmigo jamás van a tener blanco cuando es negro. Pues hay que decir las cosas como son. Usted verá si se incomoda, si usted tiene que irse de la iglesia porque el pastor le llamó la atención, pero yo no puedo acostumbrar a esta iglesia que estoy pastoreando a no decir las cosas como tienen que decirse, porque eso es hacerle un daño a usted. La palabra no registra nunca que Pedro se haya quejado de eso. O sea, Pedro después en el barco, Andrés, el Señor Jesús, ¿cómo lo viste? Uy, no, qué falta de misericordia, ¿no? Yo ahí tirando del frío, ahí que me moría. Y el otro dice, ay, hombre, poca fe. Es que cómo le falta de corazón a ese líder. Pedro supo aceptar la reprensión. Y es que Pedro arrancó bien en la caminata, se hundió por él mismo. Entonces Pedro tuvo la culpa, sí. El Señor Jesús lo regaña porque tuvo la culpa, sí. Y Pedro se enoja, no, porque si tienes la culpa no puedes esperar el abrazo y el apapacho. Si tienes la culpa tienes que esperar la consecuencia. Y qué mejor que aguantar la consecuencia tomado de la mano de Dios. Es que el hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
el Señor Jesús hubiera podido decírselo sin tomarlo de la mano. Voy a decir una última cosa que parece que fuera antítesis, pero es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Y te la explico con Pedro. Un día Pedro negó al Señor Jesús, ¿sí o no? Pero le siguió de cerca. Judas le vende, pero se aleja y se va del recinto. Recuerda, ya era de noche. En esta ciudad después de las 5:30 o 6 de la tarde no se caminaba. Era de noche, están tomando la cena. Cuando el Señor Jesús dice que se va a entregar y que va a ser asesinado, Judas dijo: no, saquémosle plata a esto. Y se fue y lo vendió, se alejó de él. Pero Pedro dice que le seguía, de lejitos, pero le seguía. La estaba embarrando, pero le seguía. Le estaba traicionando, pero le seguía. Pastor, o sea que el que peca y reza empata. Si usted me conoce, no le estoy hablando de eso. Le estoy diciendo que lo que mejor te puede pasar es que en el momento de tu equivocación o tu frustración estés tomado de la mano de Jesús. Es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor. Hable con los cristianos de ahora. Cometen alguna cosa mala, como Pedro la cometió, y a mí me aterra, porque Pedro la tercera vez maldice diciendo que no conoce al tal. ¿Recuerdas? Y diciendo maldiciones dijo algo así como que maldita sea que no lo conozco. En ese momento canta el gallo y se cruza la mirada de él con la del Señor Jesús. O sea, Pedro la estaba embarrando feísimo, sí, pero había decidido estar cerca de Jesús. Pastor, o sea que podemos llevar doble vida, embarrarla por aquí, pero venir a la iglesia el domingo. Yo no estoy hablando de eso. Si usted me entiende bien el mensaje, me conoce, sabe que no le estoy hablando de eso. Pero cuando Pedro la embarró, ¿sabes qué pasó? Seguía cerca a Jesús. A nosotros los cristianos nos mete una dignidad. Yo pastoreo aquí, ya lo pensé, entonces ya pequé. Yo iba a cambiar la palabra, pero hay que decir estúpida, porque es una dignidad estúpida. Pequé, me retiro del ministerio. No, señor, pues siga en el ministerio y deje de pecar. Ay, no, tan bonitos pues, tan dignos. No tomo la Santa Cena porque estoy discutiendo en casa y estoy peleando. No, pues deje de pelear para que pueda tomar la Santa Cena. De ese moralismo barato, ¿de dónde creció en la iglesia? Ay, no, no, es que mira cómo suena de bonito. Pastor, yo estoy tocando la alabanza aquí en la iglesia en la batería y no tengo muchos problemas con la familia. Y estoy peleando con mi novia. Y no, pastor, mire, escucha cómo suena esto de convincente. Pastor, pastor, y para sentir que no le estoy fallando a Dios, yo prefiero dejar de tocar la batería, porque siento que le estoy haciendo morcillas al diablo. La solución es que dejes de tocar la batería o que mejores tu vida. Que usted mejore su vida, hermano. No tomo la Santa Cena porque tal. No me bautizo porque todavía me equivoco. No, o sea, ¿cuándo vas a mejorar tu vida y vas a utilizar a Jesús para poder salirte de lo que Él te llamó a hacer? Eso suena muy bonito. Entonces, y el pastor se le come el cuento, ¿no? Ay, no, sí, prefiere dejar el ministerio antes de estar haciendo cosas malas y seguir tocando. No, la solución no es que deje el ministerio. La solución es que mejore su vida. ¿Cómo así? Esas falsas dignidades a Jesús no le sirven. Hoy se los informo desde aquí. Ay, no, o sea, hay otros que porque todavía pecan no se congregan. Pastor, pero yo voy a una iglesia, ¿a qué? Si yo sé que me estoy equivocando, pastorcito. Entonces ir a una iglesia sabiendo que estoy haciendo las cosas mal, qué desastre de persona que soy. Y el pastor, ay no, sí, sí, ¿qué cuento es sí? Es acá donde tenés que venir cuando tengas malas acciones. Porque si usted se empieza a alejar por hacer cosas malas, alejado se queda y no regresa. Que el Señor nos ayude, iglesia. Deme un minuto para orar.